alegría de poder entrar en su casa como cada noche. Ayer hemos tenido un programa muy emocionante, recordando a nuestro querido hermano y amigo, muy amigo, Rubén Proietti. Cuando llegué a mi casa recibí esta carta de su esposa, Adriana. Me dice: quiero agradecerte a vos por tu intermedio, a toda la producción, a tus invitados del día de hoy en tu programa. Fue muy emotivo escuchar los testimonios y el amor con que hablaron de Rubén. Muy edificante para las generaciones jóvenes que tendrán el gran desafío de seguir con el legado que dejó Rubén: unidad y evangelización. Gracias, Juan Pablo, por este mimo que hemos recibido hoy mi familia y yo. Damos gracias y gloria a Dios en todo y por todo. Una carta de Adriana, una gran amiga, esposa de Rubén Proietti. He recibido muchos mensajes, muy emocionados todos, inclusive de España, que han emitido el programa por algunas radios de España. Bueno, creo que Rubén se merecía eso. Están anunciando una reunión a la que hay que anotarse para poder entrar, un homenaje el próximo lunes en el Salón de Visión de Futuro, aquí en la Avenida Boedo y cerca a metros de la Avenida San Juan. Seguramente aquellos que quieran ir van a poder conseguir o ver la manera de anotarse. Por el tema del protocolo no se puede decir vaya el que quiera, hay que anotarse. Y es, por supuesto, una reunión más que merecida, en donde, mucho mejor de lo que hemos podido hacer ayer un programa de televisión, va a haber motivos de gratitud a Dios por la vida de Rubén. Mañana vamos a tener, como cada miércoles, el programa de música a las 8 de la noche. Es sorprendente, yo estoy sorprendido. Pensé que iba a ser un programa al que iba a costar instalarlo. Resulta que de 10 que me hacen algún comentario, 9 son referidos al programa de Cantaré al Señor, porque me ha hecho bien. Mañana, no se olvide, a las 8 de la noche, cantando himnos y canciones que lamentablemente se dejaron de cantar, pero que tienen un tremendo y profundo contenido. Mis invitados en esta noche son Alejandra Fantilli y Lucas Magnin, matrimonio. Almendra, ¿qué dije? Alejandra. ¿Viste? Por confiar demasiado en la mala vista. Almendra Fantilli y Lucas Magnin. Almendra, qué lindo nombre. ¿Cómo te va? Bienvenida. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Muchas gracias. ¿Cómo es esto de te pusieron Almendra? Almendra, mi papá es fanático de Spinetta, así que en honor a la primera banda de Luis Alberto Spinetta. Ah, mira, por esa es la razón. Sí. No porque le gustaba comer almendra. También, los frutos secos. Qué bárbaro. Y ustedes son un matrimonio, ¿no, Así Lucas? Así es. Estamos casados hace un par de años. 7 ya. Sí, vamos por los 7. Bueno, par, 7 más o menos no es lo mismo. Pero Lucas, bueno, se ve que estás contento porque 7 te parecieron 2. Quiere decir que sos muy feliz. Lucas, viniste el año pasado y presentaste un libro. ¿Cómo se llamaba el libro? Así es. Estuve por acá en el 2019, como en abril o mayo del 2019, Sí. a presentar mi libro que se llama Cristianismo y Posmodernidad, la rebelión de los santos. Que es de Editorial CLIE, y estuvimos acá en esa ocasión, efectivamente, hablando largo y tendido sobre la historia. Sí, ¿cómo te fue con la venta y la...? Muy bien, la verdad que muy contento de cómo ha sido la recepción. Definitivamente es un tema que interesa y que preocupa, y que ha generado también bastante debate. Así que súper contento y esperando el próximo, y aprovechando también esta instancia para cruzar nuestros caminos, el mío como teólogo, como meditador en este tipo de cuestiones, y Almen como documentalista, como fotógrafa, como comunicadora. Así que bueno, trabajando juntos ahora en la peli. Bueno, Almendra se largó a hacer algo muy interesante y es yo no diría cortometraje, ¿no? No, un largo. Un largometraje, 1 hora, una película en 1 hora, de lo que
a ella se le ocurrió que sería oportuno. Almendra, contame, ¿cómo salió, cómo surgió la idea? Bueno, el documental surgió a partir de la reflexión un poco teológica en torno al culto evangélico, algo que los cristianos, los evangélicos, hacemos digamos, en nuestra práctica de fe. Y también porque en el 2017, cuando empezamos a elaborar el proyecto, escuchábamos hablar de los evangélicos, ¿no? en los medios de comunicación masiva, quizás con algunos tonos o con algunos prejuicios o con algunas etiquetas que nos parecían que no eran representativas de nuestra fe, de la fe de nuestro pueblo, del pueblo de Dios. Entonces, eso mucho antes de la serie El Reino. Sí, mucho antes. En 2017 empezamos a trabajar en el proyecto. 4 años atrás. 4 años atrás. Así que, bueno, en la fusión, digamos, de estas dos búsquedas, la reflexión en torno a la propuesta, digamos, del culto cristiano como elaboración teológica y, por otro lado, esta manera de mostrar, digamos, la heterogeneidad del mundo evangélico, es que hicimos esta peli. ¿Qué, sos cineasta? ¿Estudiaste? Yo soy comunicadora social y la película la empezamos a armar cuando empecé a estudiar cine en un taller de cine documental comunitario en el Museo de Antropología en Córdoba, porque la peli retrata 4 iglesias de la provincia de Córdoba, así que bueno, en esa combinación. Bueno, me olvidé decir, lo más importante de todo, son de Córdoba ellos, ¿no? Córdoba capital. Córdoba capital. Córdoba capital, ¿no? Hacen ahora me doy cuenta, hacen un esfuerzo para que no le salga el tonito. Un poco, ¿no? En ese un poco se notó. Bueno, este es el programa. Vamos a hablar de cómo utilizar los medios tecnológicos que hoy están al alcance de casi todos. He visto cosas extraordinarias, videos extraordinarios hechos con un simple celular y después una computadora de edición que cualquier chico tiene en su casa. Lo que antes era casi imposible, cuando se filmaba una película, se gastaban metros y metros de celuloide. Para los que no saben, celuloide. Y se editaban las películas mirando cuadro a cuadro el celuloide, cortando y pegando con acetona. Yo no llegué a hacer una película, pero como una de las cosas que hice en mi adolescencia era proyectar películas cristianas que estaban en 16 milímetros y a veces se cortaba la película y la teníamos que entregar sana, así que teníamos un aparatito que lijaba la acetona. Era un trabajo artesanal, la moviola le dejaba al pobre hombre los ojos. Ahora con el mouse pones desde acá, quiero cortar hasta acá, ping. Saquen esto, es una maravilla. Pero ¿cuál es el problema si tenemos tanta tecnología? ¿Por qué no hay más producción? Porque la tecnología no alcanza, hace falta el contenido, la idea. Y algunos creen que la televisión es para transmitir sermones. Es como si ella hubiera hecho una película transmitiendo un sermón. Y dicen, bueno, pues no es una película. Me pregunto si un sermón es un programa de televisión. Esa es la gran crisis. Y yo quisiera sacudirle la mente a todos, y no estoy hablando de gente joven, Cuando yo les dije que vi una cosa muy bien hecha con solamente el celular, era una persona de más de 60 años, que había ido a un trabajo social en el África, había filmado con el celular, que me lo mostró. Era de menor nivel que este. Yo tengo un iPhone 7. Él creo que tenía el anterior. Con ese hizo una calidad. Le digo, pero ¿fuiste con un cameraman? No, hice con el celular. Se puede hacer. Y tenemos que hacerlo. Porque la comunicación hoy es
muchísimo más que en otras épocas, audiovisual. Ese es el propósito de este programa, sacudirle la mente a los que están mirando para decir, bueno, que yo ¿qué puedo hacer? 2 minutos, 3 minutos. Porque es muy fácil, perdónenme que me sumo a la... Estoy inspirado hoy. Es muy fácil agarrar un video que me mandaron y reenviarlo. Eso lo hace cualquiera. Lo no tan fácil, pero lo creativo es hacerlo uno. Y bueno, vamos a hablar con Almendra de eso. Le voy a dar el teléfono para que usted nos llame, nos haga preguntas, discrepe. 1127770000 a todos los televidentes de la Argentina. Y a los que están fuera de la Argentina, más 549 1127770000, voy a decirlo bien. Mis invitados son Almendra Fantilli y Lucas Magnin. Ahí vamos. ¿Cómo se hace una película? A ver, danos una clase, Almendra. No sé si podría dar una clase. O sea, es que esto que decías es re interesante porque pasamos de consumir todo el tiempo contenidos y la difícil tarea, y creo que está bueno, digamos, animarnos a crear contenido, a pensar ideas, a crear historias, a compartir. Y en ese sentido, digamos, el documental busca eso, expresar un punto de vista desde un lugar, desde una posición. Y nosotros, la verdad que laburamos con re pocos recursos. Recursos. Laburamos con muchas voluntades. ¿Laburamos qué es? Trabajamos. No, esa la entendí. Soy nieto de italianos. El laboro. Sí. Trabajamos, buscamos fondos, hicimos todos los pasos para que demandan, digamos, de un proyecto dinero, y no lo conseguimos, pero pusimos como de nuestra voluntad y de... Sí, fuimos los productores ejecutivos y monetarios del proyecto, que es con pocos recursos, pero buscando justamente explotar al máximo esas debilidades que podrían ser justamente en fortalezas. Porque claro, parte de hacer una producción como esta, que es una producción observacional, una producción etnográfica, antropológica, en parte tiene que ver con eso, ¿no? De poder hacer una mirada que no haríamos de otra manera. Si tenemos un montón de cámaras que están retratando algo, si tenemos un montón de equipos que llaman la atención, se pierde este aspecto humano que se da cuando simplemente hay una camarita perdida entre la gente, que era un poquito lo que intentábamos hacer nosotros a la hora de contar la película. Contar esta película, Sí. ¿sí? Una película que se pudiera desarrollar de alguna manera, mostrando el lado humano e íntimo de un momento como este, que no se perdiera en todo el proceso. ¿Y cómo se te ocurrió, Almendra, apuntar al tema del culto? A la palabra culto vos sabés que no es muy conocida o no es muy usada hoy. Antes se decía vamos al culto, como sinónimo de vamos a la reunión. Claro. En algunos lugares, el nombre del lugar donde la gente se reunía se ponía culto evangélico. Claro. O sea que estaba mal usado, pero el culto al final terminó siendo el edificio. Pero vos lo que querés es otra cosa. ¿Cómo fue que se te ocurrió mostrar la manera como la Iglesia Evangélica celebra sus reuniones? Sí, que de hecho la reunión religiosa de cualquier credo es algo muy íntimo, pero nos parecía que el culto expresaba, o la reunión o el servicio. Estuvimos en un debate de qué nombre poner, liturgia le suelen decir también, que tiene que ver con liturgia, con el trabajo del pueblo también, es la etimología de la palabra. Pero decidimos ponerle culto y registrar el culto. De hecho, cuando andábamos buscando iglesias para filmar, una iglesia nos dijo, no, me gustaría que registren el trabajo comunitario que hace la iglesia, el servicio a la comunidad, pero no el culto, no la reunión.
Y ahí nos enfrentamos con un obstáculo, pero que a la vez fue como confirmador de la relevancia que tiene el culto, o ese momento íntimo, donde los creyentes no solamente se encuentran con el Señor, con Dios, para la alabanza y la escucha del sermón, etcétera, sino también se encuentran entre ellos. Y esa dimensión humana, ¿no? Como que a veces he escuchado amigos, amigas que disfrutan a veces el culto al inicio y al final porque se ven con los amigos. Bueno, vos sabés qué digo yo, Almendra, que la reunión es la interrupción del mejor momento de la semana, que es cuando nos encontramos, de golpe alguien te dice basta. Bueno, yo soy el que predica, así que tampoco... Sos vos el que decís basta. No, bueno, entonces todo el mundo está en el culto, canta, escucha, y después se termina y otra vez... Es lo que más hoy se siente, que más se necesita con el tema de la pandemia, es la comunidad. La comunidad. Y que de hecho el culto cristiano a lo largo de la teología, digamos, ha sostenido estos dos ejes. Un eje vertical, donde la administración de la palabra es importante, la dimensión vertical, digamos, en relación del ser humano con Dios, y la relación horizontal, que es la mesa, la Eucaristía, es el compartir el pan, el vino, donde también los hermanos y las hermanas se encuentran para vivir la fe también de manera colectiva. Bueno, Norberto Derive, hijo de Rosario, nos pregunta el nombre de la película y si ya está en YouTube. Ahora vamos a hablar un poco de eso. Lo mismo Prestes, la familia Prestes de Tucumán. Pero un llamado interesante desde la Patagonia, dice, un abrazo a nuestros hijos. Somos los padres de Almendra. Son unos laburadores incansables llevando el mensaje de Jesús a jóvenes y no tan jóvenes de estas épocas. Dios los bendiga mucho. Marcela y Carlos. Mis papás, sí. ¿Dónde viven? En Caleta Olivia, en Santa Cruz. Mirá, paró el viento y mandaron el mensaje. Sí. Mirá qué lejos, ¿no? Sí, ¿Viviste algo allá vos? Sí, viví 2 años ahí y después viví en Córdoba. Con mi familia vivimos en distintos lugares de Argentina, La Rioja, en Tierra del Fuego. ¿Por el trabajo de tu papá? Sí, por el trabajo de mi papá. ¿Cuál era? No, distintos laburos. Sí. Ahora está trabajando en el petróleo, pero bueno, ya se jubile. Que se jubile. Que se jubile. Bueno, entonces, el nombre de la película. El culto, un retrato de reuniones evangélicas, es el nombre de la película. Tenemos el... ¿Cómo se llama esto? El tráiler. Tráiler. El avance, la publicidad. Ahí va. Buenos días, hermanos y hermanas. Que el Señor les bendiga en este día tan especial, porque es día del Señor. Oramos por los gobernantes, gobernador, intendente, oramos por el presidente, para que sean tocados por el poder de tu Espíritu Santo en esta hora. Exaltaré mi Dios, mi Rey. Grande es el Señor. Próximamente. Bueno, ¿cuándo va a ser esto? ¿Hay un lanzamiento? ¿Hay una... ¿Cómo se dice? Estreno. No, una premiere. Una premier. Tuvimos la premier en abril en Córdoba y ahora estamos presentándola en Buenos Aires. Ajá. Mañana vamos a estar en el Tipográfico con Pablo Semán y Guillermo Prein. El viernes en la Iglesia Luterana, también con Pablo Semán y distintos oradores también. Y el sábado no me acuerdo ahora, en la Biblioteca Popular, pero la semana que viene vamos a estar en Neuquén y en Río Negro, así que dentro de unas semanas más en La Rioja y en Salta, y así que tenemos un par de fechitas. ¿En Caleta Olivia no vas a ir? Ay, todavía no en Caleta Olivia. Bueno, muy bien. Pablo Semán es un sociólogo, investigador del CONICET, ha estado aquí en el programa 2 o 3 veces y se ha interesado mucho, ¿no? con esta propuesta. Sí, de hecho ha escrito una nota. Sí, efectivamente. Pablo ha escrito una nota al respecto que se publicó en el Diplo, en el Le Monde Diplomatique.
y que en algún punto reflexiona sobre esta forma de mirar los evangélicos. Creo que un poco una de las propuestas interesantes de la peli es que ofrece una forma de mirar un poco diferente desde adentro, ¿no? Se ha armado mucho revuelo a partir de una serie reciente que se ha estrenado en la plataforma de Netflix, que es El Reino, y gracias a eso también han salido varias presentaciones más, porque ha generado interés el tema, se ha puesto en agenda de vuelta lo evangélico. Y la particularidad del documental es que ofrece una mirada desde adentro. Es decir, quizás muchos creyentes evangélicos, al mirar una serie como El Reino, se han sentido extrañados, alienados. Es decir, lo que sucede ahí en algún punto tiene un nombre y ciertas prácticas que yo identifico como propias, pero siento una distancia enorme en relación con otro tipo de propuestas, de gestos, de palabras. Veo eso y digo, no están hablando de nosotros. Y un poco lo que Pablo ha recuperado en varias notas, pero en especial en esta que publicó en Le Monde Diplomatique, es que el culto ofrece una mirada que es más verosímil, por así decirlo. Y no solamente tiene que ver con que sea documental o ficción, ¿no? Sino que es una reconstrucción que tiene en cuenta, que es minuciosa en la reconstrucción de las palabras, de los gestos, de los ritmos, del hábitus evangélico, ¿sí? Es decir, cómo efectivamente suceden estas reuniones y que en ese sentido prácticamente nos hemos preparado toda la vida para hacer esa película, porque es como culto tras culto uno va aprendiendo una forma de mirar que es un poco diferente de esta más hegemónica quizás, o más que se baja desde los medios de comunicación. Claro. Y Almendra, eran cuatro modelos. Sí. 4 iglesias de tradiciones distintas, digamos, con sus propios modelos eclesiológicos, con sus propios teologías también. Una iglesia neopentecostal, la iglesia Templo La Hermosa, una iglesia ubicada en la zona sur de Córdoba, en la zona de Barrio Cárcano, en una zona industrial, de hecho. Una iglesia que empezó en 1995 más o menos, y tiene un gran misterio social. Después una iglesia metodista, que los metodistas en Córdoba están desde 1900, y particularmente esta iglesia está en zona norte, y la mayoría de los miembros son hermanos adultos mayores. Luego una iglesia evangélica de Unquillo, una iglesia de tradición de hermanos libres, la de las Mesitas. Una iglesia que está desde 1945, también con mucho trabajo comunitario. Y una iglesia Comunidad Viva, una iglesia donde la mayoría son jóvenes, ubicada en el centro y que tiene unos 10 años más o menos. Un poco con estas 4 iglesias queríamos mostrar, digamos, ciertas continuidades y descontinuidades hacia adentro del propio campo evangélico también, y de las formas también de alabar a Dios, de nombrar, de cantar. De hecho, vimos ahí que hay unas canciones que cantan una de las comunidades que aparece en el documental, en el panel del fondo. Y bueno, como en distintos estilos musicales. Se ve variedad. De todas maneras, y es obvio que sea así, no es natural que sea así. Podrías hacer 20 películas mostrando otros 4 tipos de iglesias diferentes, porque no hay, gracias a Dios, no hay 2 iguales, ¿no? Cada una tiene su cultura, su estilo, su forma. Y hay muchos otros modelos de iglesia, las iglesias en las casas, por ejemplo, ¿no? Las iglesias en la calle, iglesias en la cárcel, iglesias... Bueno, hay muchísimos otros modos de expresar la fe evangélica que por supuesto la serie El Reino no nos representa en lo absoluto, ¿no? Y no hay que enojarse. Una vez que el grupo evangélico ha crecido tanto, estamos entre el 15 y el 18%, hablan de que en el Gran Buenos Aires el 20% de los jóvenes profesa o dice tener relación con una iglesia evangélica. Eso produce naturalmente la observación, el caso de Pablo Seman, el sociólogo. Yo le pregunté directamente, ¿por qué tanto documento sobre la iglesia evangélica? Yo en mi celular, mi correo electrónico recibo todos los días un artículo. Todos los días un artículo diferente referido a algún aspecto de la iglesia evangélica. La iglesia evangélica, en este caso ustedes circunscribieron a la ciudad de Córdoba, pero la iglesia
evangélica de los aborígenes, por ejemplo, de los grupos originarios, que tienen una riqueza increíble. Yo creo que es un aporte muy, muy, muy valioso, ¿no? Ahora, en algún momento la gente lo va a poder ver desde la plataforma de YouTube o alguna cosa, Netflix, algo así. No sé si en Netflix, pero sí queremos hacer unas proyecciones virtuales que todavía no tenemos fecha, pero recomendamos seguir nuestra página web, El Culto Documental. Ahí vamos actualizando todo el tiempo las novedades. También Instagram del culto y bueno, pronto habrá novedades acerca de las presentaciones virtuales. Ahí está, en Instagram, El Culto Documental. Así es. Esta es la página de la película, y así que uno entra allí y se informa de la evolución. Es decir, Almendra, la idea es que en algún momento la podamos ver. Sí, sí, por supuesto. Por ahora estamos priorizando las presentaciones presenciales, porque algo que tiene ver la película y después quedarse a debatirla es que surgen un montón de inquietudes, preguntas, respuestas y análisis. Contame cuando lo hicieron en Córdoba. ¿Cuáles fueron las reacciones? Eso fue algo muy rico, sinceramente. Cada una de las veces que mostramos la peli hasta ahora han surgido cosas diferentes. Es muy interesante cómo algunas personas mirando la misma película pueden decir qué notables son todas iguales. Sí, Otras personas, qué notables son todas absolutamente diferentes. Qué increíble cómo se plantea tal cosa a nivel teológico, bíblico, y otro lo mira y dice desde el lugar exactamente opuesto, qué increíble cómo esto está ausente. Es interesante porque generar un espacio de debate hace que esa meditación colectiva ponga a la luz un poco los sentires y permita que la gente se proyecte un poco también, ¿sí? Porque muchas veces ha sido muy interesante ver cómo las personas proyectaban sus propias experiencias en la película, ¿sí? La película como una especie de recipiente en el cual la gente pone lo que ya trae, pero donde también se generan un montón de sensaciones a veces complejas. Nos han pasado, por ejemplo, con algunas personas que después de ver la película se quedaron como muy choqueadas. Personas de fe diciendo, wow, ¿de verdad que somos esto? Qué loco, digamos, no sé si me siento tan cómodo con ser esto. Personas que no son de fe, digamos, por otra parte, han dicho, mira, esto no tiene nada que ver con los prejuicios o las ideas que yo tenía sobre cómo era la iglesia evangélica. O por el contrario, decir... Personas muy conmovidas, muy emocionadas. Muy conmovidas, personas que no practican la fe, que están lejos, digamos, de la fe evangélica como tal, y que dicen, algo me pasó al mirar la película, no sé qué es, pero hay una semilla ahí. Entonces realmente nos ha sorprendido. No, también esta cosa de la nostalgia que nos trae un poco la pandemia, del encuentro, eso que hablábamos recién, y la película me motivó a quererme volver a congregar, a quererme volver a encontrar con los hermanos, con las hermanas, a alabar a Dios. Sí. En la película se vio mucho del culto en realidad, y vos hablás del momento de la comunión. ¿Se ve también en la película el tiempo de la comunión, del saludo, eso? En la película desde inicio a fin. Entonces cuando vos empiezas... Es como cuando llegás, cuando llegás, ¿qué pasa cuando llegás? Cuando empezás a armar las sillas, todo ese rito, hasta que se cierra todo y la gente se saluda y se va. Es como... Sí, ahí se ve un gran momento. Alguien que estaba riendo, limpiando, acomodando las sillas. ¿Qué hicieron? ¿Una fiesta? Porque había tanto... El día anterior había habido un 15 en ese lugar. Saludos a los queridos Almendra y Lucas de Guille y Susi de Córdoba. Qué lindo. Mirá, alguien nos dice, tuve la oportunidad de ver el documental, es excelente. Almendra y Lucas han logrado lo que muchos pastores no logran por más que lo intenten. Llegar con un mensaje fresco a audiencias que no irían nunca por sí mismos a la iglesia. Son de testimonio y de ejemplo. Los admiro por ser una pareja preciosa que crece cada uno y en conjunto de manera armoniosa. Es hermoso ver más mujeres en el programa. Saludos, Maggie Vieira. Ay, la Maggie, hermosa Maggie. ¿Sabes dónde vivió muchos años de su vida, Maggie? Por acá nomás. Acá en la esquina. Mira vos. Meta del barrio. Te mando un saludo, Maggie. Saludos a ustedes y sus invitados desde Pico Truncado, Santa Cruz. Si usted lo acepta, me gustaría enviarle un tema cristiano de mi autoría. Bueno, sí, mándemelo. Nos ve todas las noches con la esposa que es Esther y es Oscar. Gracias a todos los que nos están escribiendo. Déjame volver un poco a la técnica, ¿no? Para animar a la gente
¿Es una cámara o varias cámaras profesionales? ¿Qué tecnología usaron en ese sentido? Usamos cámaras, cámaras reflex, cámaras que éramos 3 cámaras en las iglesias, yo con mi cámara y otros 2 compañeros también con las cámaras reflex fotográficas que no son las 100% preparadas para el cine, pero con... Parecen máquinas de foto. Son máquinas de foto. Pero que graban video. Claro, salvo una que es Sony, que es un poco de mejor nivel. Después tuvimos que hacer un gran trabajo de postproducción con gente muy técnica y muy profesional para armonizar, digamos, toda la cuestión más técnica. Pero sí, eso, y después también usamos los recursos de las comunidades, porque por ejemplo en las iglesias nos pasaban el sonido de consola, alquilamos micrófonos igual. En ese sentido, en cuanto al sonido, buscamos de alguna forma reproducir el tipo de sonoridad que existe al interior de las iglesias, claro. ¿no? Uno podría... naturalista, digamos. Claro, muy, muy naturalista a la hora de captar el sonido. Uno podría presentarlo muy sonido de consola, súper comprimido. Prolijo. Demasiado prolijo, que no es como suena realmente. ¿Sí? Como suena realmente, suena con acoples, suena con desafinadas. Con niños, niñas, con por ahí. Ruido en general. Voces. Entonces, buscamos justamente plantear ese tipo de acercamiento, tanto al estético, sonido como a la imagen. En el caso tuyo, Lucas, de tu vida congregacional, ¿cuándo empezó y en dónde? De muy chiquito, mis viejos se convierten cuando yo recién había nacido, y desde muy chiquito estuvieron muy involucrados en la iglesia, prácticamente que crecí siendo hijo de pastores, así que desde muy muy pequeño, una iglesia bautista del interior de la provincia de Santa Fe en ese momento, y después en la provincia de Córdoba. Sí. ¿En qué ciudad de Santa Fe? En el Trébol, provincia de Santa Fe, un pueblito chiquito, sí. Siempre hemos estado en una zona muy de pueblos con mi familia del interior. Pero sí, desde muy chiquito, y en el caso de Almen, más por el lado de una... Sí, mis papás se convierten en las campañas de Anacondia, así que siempre estuvimos involucrados con las iglesias de las Asambleas de Dios, la Unión de las Asambleas. Y los últimos 10 años hemos estado participando ambos de la Iglesia Comunidad Viva. Bueno, ahora estamos en proceso de mudanza de país, pero es una de las iglesias que está retratadas en el documental. ¿Ah, sí? Sí, es una de las 4. ¿Y qué dijeron los hermanos? No, les encantó, sí, por supuesto. Pero no hay peor astilla que la del mismo palo, dicen, ¿no? ¿Y por qué? Y no me sacaste a mí, y a Doña Rosa la pusiste más segundos que a mí, y justo que filmaste cuando yo no cantaba, me imagino, ¿no? Soy César Zárate de Chamical, La Rioja. De ahí salían los cohetes argentinos, creo. Los veo siempre, gracias por traernos el mensaje de Dios, más ahora que lo necesitamos. Digan así, Dios debe ser prioridad siempre. Te pregunto, ¿esto lo filmaron antes de la pandemia? Antes de la pandemia. El año 2018 filmamos. Ah, mira. Sí, sí. Y durante todo el 2019 y 2020 estuvimos trabajando en la edición. Porque la peli... La propuesta estética de la película al ser observacional, que de hecho hay una película hablando de las películas, las reuniones en la cárcel, se llama Unidad 25, sobre la cárcel de Olmos, un documental que está muy interesante. Hecho por España, la gente de España, ¿no? No, acá un argentino, no es religioso, digamos. Es la cámara que está observando. Y después tuvimos un arduo trabajo de montaje, donde estuvimos seleccionando las tomas, con mucho, esculpiendo, digamos, ahí el trabajo, digamos, para darle una narrativa que pudiera hacer sentido, digamos, a la peli. Claro, porque generalmente la expectativa a la hora de ver un documental es que sea un documental que te vaya guiando hacia una conclusión, sea por una voz en off, sea por entrevistas, como que... Más informativo, educativo, o las típicas de National Geographic, está el león ahí, alguien que va narrando en off, pero esta película tiene otra propuesta. Claro, la propuesta más bien es mostrar un poquito sin una narrativa, y la narrativa en algún punto está planteada desde el montaje, es decir, cómo las iglesias van dialogando entre ellas, ¿sí? Cómo lo que se predica en una dialoga con lo que se predica en otra, las canciones. Sí, es interesante que no eligieron ninguna mega iglesia, que en Córdoba las hay,
y en todos los países, en todas las ciudades hay una iglesia muy grande. No, ¿prefirieron por alguna razón? Fuimos a una mega iglesia y no nos autorizaron, lo que yo le decía hace un rato, que nos sugirieron filmar el trabajo social de esa iglesia, pero no el momento del culto. Así que bueno, salimos en búsquedas de otras y también nos gustó el resultado de poder encontrar iglesias más mini, iglesias de barrio, iglesias que no... Sí, que digámoslo, son la gran mayoría de las iglesias Tal cual, evangélicas. tal cual. No sé por qué razón el periodismo busca iglesias multitudinarias, cuando el movimiento evangélico se caracteriza por la pequeña iglesia. El 80% de las iglesias evangélicas están en un promedio de 100 personas, contando los niños. Sí, sí, sí. Entonces, ser una iglesia de 1.000, 2.000, 5.000 es una excepción. La verdadera fuerza está en esas iglesias de 100 que se multiplican y que están en el frente de batalla. Yo siempre digo, para mí, mis héroes no son los pastores de iglesias grandes, ¿no? Yo soy pastor de una iglesia que algunos dicen que es grande, mediana, digamos, y a mis héroes son los que están en el frente de batalla luchando con poca gente y ganando a otros, ¿no? Nos está viendo Rolando desde Ledesma, Jujuy. No me voy a cansar de repetirlo, son unos genios, Virginia y Luis de Cañadón Seco, Santa Cruz. Mira vos, ¿a Santa Cruz van a ir? Santa Cruz, no sabemos todavía. Mira vos. Saludos desde San Lorenzo Corrientes, Jeremías y Yolanda. Excelente programa y los invitados, gracias. Unos genios, vi la película en La Plata y me dieron muchas ganas de volver a congregarme, ya que con la pandemia dejé de ir. Soy Daniela de la provincia de Buenos Aires. Mirá vos, qué resultado, inesperado, ¿no? Porque cuando la empezaron a hacer no había idea de la pandemia, ¿no? Tal cual. No, pero sí, la pandemia ha traído mucho la reflexión eclesiológica y bienvenida sea, porque lo cierto es que, como habíamos hablado cuando vine hace 2 años, muchas de las nuevas generaciones están muy en crisis con los modelos eclesiológicos heredados y la pandemia vino a poner el dedo en la llaga de cosas que los jóvenes vienen diciendo desde hace mucho tiempo en relación a cómo se espera que pueda funcionar o buscar modelos alternativos de pensar la iglesia, de ser iglesia, de convivir, de proyectarnos juntos. Entonces, efectivamente, por ejemplo, toda esta forma de pensar las iglesias en las casas o en grupos más pequeños, hay muchos jóvenes que vienen pidiendo esto hace un buen tiempo y, bueno, bienvenida sea estos resultados positivos que ha traído la pandemia. Contanos otra vez el nombre de tu libro. Cristianismo y posmodernidad, la rebelión de los santos. ¿Y qué es danos un resumen otra vez. Un resumen del libro, ¿cómo lo resumirías vos? Te lo resumo así nomás. Resumido así nomás serían un libro de 24 capítulos sobre espiritualidad y eclesiología para intentar resistir o sobrevivir a tiempos violentos. Digamos que son cada uno de los 24 ensayos del libro, plantea diferentes temas, pero la cuestión de la posmodernidad está como un telón de fondo y la meditación sobre la iglesia y sobre el ser cristianos en un tiempo como este es como el gran tema y la gran pregunta de fondo. De hecho, uno de los capítulos habla del cultocentrismo, digamos, de cómo las comunidades a veces sostienen en sus programas el culto como centro, eje y todo el programa de la iglesia gira en torno alrededor del culto. Entonces hicimos un podcast, un video en torno... Hablando de eso, y justamente el libro sale en el 2019. En el 2020 viene la pandemia y la pregunta sobre cómo ser iglesia sin el culto. Y muchas de las iglesias cultocéntricas tuvieron serios problemas para poder resistir a la pandemia, ¿no? Entonces, estas son preguntas que vienen desde antes. Muy interesante esta reflexión que estás haciendo, Lucas. La pandemia sacudió las estructuras. Sí. Y las iglesias que solamente tenían como manera de relacionarse, de buscar la relación entre los miembros, el culto, se encontraron en sin crisis. nada. Mucha crisis. Mucha y de hecho, Ahora, es cierto también que hay mucha gente que no quiere el otro modelo, del contacto, el del grupo, el de la célula,
quiere solamente... El grupo masivo, sí, el no quiere encuentro. ir, que este no me toque, que el de adelante no se dé vuelta, que el de atrás no me mire. Qué criollo. Consumidores de nucas de prójimos, así, mirándole la nuca al prójimo y nada más. Hay mucho de eso, ¿no? Es que no estamos exentos de la sociedad de mercado en la que vivimos. Claro. O sea, ese tipo de lógica de mercado también viene para los consumos religiosos. O sea, necesito una experiencia espiritual. Que alguien me la facilite y poder, digamos, ir una vez a la semana a recargar, digamos, esa falta, digamos. Sí. Voy como receptor, Absolutamente. nunca como alguien que va a dar, o muy poco. Bueno, doy la ofrenda. No, pero se espera que des mucho más que eso, Claro. ¿no? Soy Facundo de Citibel. Dice, tengo una página de Instagram donde recomiendo películas cristianas. ¿Dónde se encuentra la película para poder recomendar? Bueno, allí está. Pongan el Instagram de... ¿cómo era? El culto documental. El culto documental. Ahí está, el culto documental. Y también le pueden buscar la página web, que es elcultodocumental.com. Ahí Sí. está, el Ahí va. punto .com. Punto .com solo, ¿no? Sí, Sí, punto .com. com. Ahí está. Le digo a Facundo, si te ves, conectate. Seguramente Lucas o Almendra te van a responder. Felicitaciones a mi sobrino. Claro, toda la familia te está llamando. La tía Patri desde Formosa. Tenés toda la familia desparramada, ¿eh? Buenas noches, hermano. Mi nombre es Mauro de Aedo. Un afectuoso saludo y bendiciones para Lucas y Almendras. Muchos cariños desde Mar del Plata. Almendra y Lucas son geniales. Mónica y Luisa Acosta. Ay, muy Luis. Hay algo que me tiene confundido hace tiempo. Algunas religiones adoran imágenes y otras no. Leí la Biblia y dice que no debo hacer eso. ¿Qué me pueden decir? Bueno, lo que le dice la Biblia, no inclinarse ni adorar imágenes. No hay muchos mandamientos, 10 nada más. Y este es el segundo. Los primeros tres mandamientos tienen que ver con nuestra relación con Dios, bueno, el cuarto también. Y dice, Dios espera adoradores en espíritu y en verdad, es espiritual. Dios no es una imagen. Cuando el hombre trató de poner a Dios como una imagen, lo redujo, lo cercenó. Claro, a mucha gente le gusta eso, le gusta hacer. Necesito ver algo, ¿no? O tocar algo. Entonces aparecen algunos grupos religiosos que te venden una rosa o un pedazo de tela, tocar una tela, y todo eso es idolatría. Dios es espíritu. Fíjese que aún dentro de la Iglesia Católica hay un gran sector que critica la cantidad increíble de imágenes. Alguien dice, viva el cine argentino y las directoras argentinas. Esperamos la película en el sur. Saludos, Agnese de Neuquén. Ani, sí. Pastor Boncarrá, cada día Gracias. sus programas son más interesantes. Dios los seguirá utilizando. Abrazo a la distancia. Vladimiro, desde Posadas Misiones. Bueno, gracias. Les hablo desde Pergamino. Estamos viéndolo por primera vez. Saludos, Marcos y Marcia. Bueno, hace 17 años que estoy acá y Marcos y Marcia me descubren hoy. Bueno, uno más. Lucas, uno más cada noche. Un pastor evangélico viaja 80 kilómetros para predicar, en este caso para una persona sola. Soy Hugo de María Grande, Entre Ríos. Y es verdad, esto es algo que no se ve, la gente se queda con la multitud. Pero hay gente, no sé quién es el pastor, Hugo no lo dice, pero conozco casos de gente que va por una persona. El año pasado hice un reportaje a unos misioneros que fueron a traducir y a plantar una iglesia a una etnia en el Amazonas. Fueron 4 matrimonios. La etnia, ¿cuántas personas tenía? 175. ¿Cuál es la primera reacción que tenés? 4 familias, más de 10 años,
para 175 personas. Esa es la mentalidad perversa que uno tiene. Sí, el buen pastor dejó las 99 en el desierto, no en el aprisco, como dice la canción de Juan Romero, en el desierto, abandonadas. Y fue a buscar una. Vos sabés que en relación a ese relato, cuando estábamos presentando la película en Altagracia, fueron una presentación re chiquita de 12 personas y un chico preguntaba que él no era creyente, él había ido a ver la película porque le llamaba la atención lo evangélico, porque tenía muchos compañeros en la fábrica que eran evangélicos, que eran cristianos, y él no entendía cómo los pibes se rescataban, así lo decía él. Y una señora que era de iglesia, que fue a ver la película, le decía, pasa que ¿por qué te rescatás? Le explicaba a este chico que no tenía nada que ver con la fe. Dice, porque vos le importás a la gente. Entonces, si vos tenés un problema, la gente va a orar por vos. Y si tu amigo, que ellos no conocen, tiene un problema, ellos van a orar por vos, por tu amigo, por la familia de tu amigo. Entonces, como que en las iglesias vos le importás a la gente, Dios hace eso. Y bueno, en relación a lo que contabas, me parece muy lindo ese... Sí, no, al mensaje de Hugo, ¿no? Mensaje de Hugo, sí. Ir a buscar uno. Porque estamos tan afectados, tan influenciados por el éxito de la multitud, ¿viste? Está el rating, echan a un programa porque no tuvo el rating que esperaban. La vida cristiana no es así, en ese sentido. Si se midiera por éxito numérico, lo del Señor Jesús medio fue un fracaso. Sí, efectivamente. Y lo de Jeremías ni hablar. Bueno, Ageo no le fue tan difícil, tuvo éxito, le fue bien. Es decir, no hay dos casos iguales, pero para mí es emocionante ese pastor, 80 kilómetros por ir a visitar a una persona. Pero conozco muchos, no hablo de kilómetros, pero conozco mucha gente que por amor iban, personas que a caballo evangelizaron todo el norte argentino, a caballo, 3, 4 meses lejos de la familia, para ir a encontrar un campesino en medio de la montaña en Salta. Mamita, el premio que van a llevar esos. Bendecimos y felicitamos a este joven matrimonio, Miguel y Alejandra desde Necochea. Pastor, saludos y abrazos. Soy Jairo de Catamarca. Me es de mucha bendición el programa. Me encuentro trabajando y los veo en la televisión del trabajo. Uy. ¿Se puede mirar televisión mientras uno trabaja? Espero que sea un canal de televisión. Lidia de Río Negro también nos felicita. ¿Qué esperan? Almendra, te lo pregunto a vos. ¿Qué resultado esperás conseguir? Porque te lo tuviste que poner en mente cuando empezaste el proyecto. Ahora ya caminaste un poco algunas presentaciones y seguramente se redefinió ese objetivo, ¿no? ¿Qué es lo que tenés en mente que esperás, que soñás que suceda? Bueno, en primer lugar, como que la peli siga conmoviendo, digamos, que cualquier obra de arte me parece que tiene como finalidad última, a veces provocar, pero sobre todo conmover. Y también traer a la reflexión, ¿no? Estas cosas que estamos hablando, cómo hemos vivido, o sea, el rol que cumple el culto para los cristianos, el rol hasta terapéutico muchas veces, también esta cuestión de decir, bueno, cómo motorizar a que más cristianos, más cristianas también se hagan cargo de su fe y puedan crear contenidos, puedan elaborar, reflexionar sobre su propia fe también en comunidad. Eso, que la fe cristiana, evangélica se siga viviendo en comunidad. Y también para el público no religioso o no creyente, que también pueda tener una perspectiva distinta de lo que es el evangelio, de lo que es el mensaje de Jesús y bueno, por ese lado. ¿Vos crees que aporta para alcanzar a la posmodernidad,
a la generación de los millennials o los últimos, ¿cómo se llama? La última, X. Están los centennials. Y ahora los pandemials también. Pandemial, sí. Los cuarentenials. Sí, creo que poder aportar una mirada desde adentro ofrece la característica del pequeño relato, podríamos decir, ¿no? No este gran, te vengo a presentar esta verdad universal, sino como decir, bueno, te vengo a contar esta pequeña historia de una pequeña iglesita en un barrio donde pasan estas cosas y donde quizás se pueda hacer como ese puente, ¿no? Esa historia que es de otro, una identificación. Ese otro también en algún punto soy yo. Creo que en ese tipo de sentidos es donde está también uno de los grandes factores positivos y potentes de las iglesias, ¿no? Quizás, como bien decías, ¿no? Está esta idea de un éxito, de un exitismo, de las cosas grandes. Masivo. Y donde generalmente tienen más llegada y más poder las iglesias es justamente en los lugares pequeños, en el contacto con la gente del barrio, ¿sí? En el 1 a 1 es ahí donde se... Manada pequeña. Claro, Jesús hizo esa oración, ¿no? No tengan miedo ustedes, manada pequeña. Entonces, esa manada pequeña se transfigura de alguna manera en una época como la nuestra, donde no importa la verdad, ¿sí? Como una gran cosa, sino más bien esto me importa porque me pasó a mí, ¿sí? Entonces creo que esa es una forma importante de poder dar este diálogo con la cultura y que no nos perdamos simplemente en que nosotros somos los abanderados y los cruzados de una verdad, sino simplemente decir, bueno, quizás no vengo a imponerte nada, vengo a contarte esta historia que para mí es significativa, para mi pequeña comunidad hizo una gran diferencia y quizás nos vamos a sorprender de la potencia que tienen ese tipo de historias. Bueno, se me ocurrió hacer algo ahora. En este momento, mientras hablaba Lucas, se supone que yo no solamente te tenía que escuchar, pero los hombres somos capaces de hacer más de una cosa a la vez. Dicen, las mujeres 10 cosas a la vez. Desafiar, proponer, retar a la audiencia a que haga un video de no más de 3 minutos contándome la historia de la iglesia a la que usted va, con el celular, con un poquito de edición. Esta es mi iglesia. No me transmite el culto. No me transmite el sermón. No, la comunidad. Y mándeselo a la página de Almendra. Hermoso, lo vamos a compartir. Ahí está, el cultodocumental.com. Cultodocumental.com. Y entonces, el año que viene, hacemos otro programa como este, con la nueva película. ¿Estás pensando en otra nueva película? Tengo un par de cortos ahí que estoy trabajando. Y ella va a venir y va a presentar. Bueno, este me lo mandó Juan Pablo desde La Rioja. Esta es la iglesia. Este me lo mandaron desde Entre Ríos. Haga una película de su iglesia. Nosotros la tendríamos que hacer acá. Tenemos tantos técnicos y al final muy poco contenido. ¿Sí? Filmar la iglesia a donde usted va, el lugar, el ambiente, el barrio, la gente, la cultura. Ahora, desgraciadamente, nos damos Puñitos. un puñetazo, ¿no? Así que espere un poco que pase todo, cuando otra vez, porque si algo caracteriza a la iglesia evangélica es el saludo. Yo tenía un taller al lado de mi casa y me dice, cerca de mi casa hay una iglesia evangélica, me dice el que trabajaba. Sí, mira, se dan besos los hombres, me dice. En esa época, cuando yo era chico, era muy poco. Ahora hasta los jugadores se dan besos, ¿no? Pero en esa época era... Y es que la verdad... El oscuro santo. Y le digo, ¿sabéis qué pasa? Que somos como hermanos. Yo me dice hermano, le doy un beso, ¿viste? Y en la iglesia somos hermanos. Bueno,
eso que vos decías, una investigadora, después de ver la peli, me decía eso, ahora que está de moda hablar de nuevas masculinidades, nuevas maneras de ser hombres, del feminismo ha planteado eso como tema, ella decía, en la iglesia se ve que los hombres lloran, que se dan besos, se abrazan, y a ella, eso serían Me llamaba mucho la características atención eso. de las nuevas masculinidades, poder mostrarse mirá, afectivamente. sí, y es mirá. muy interesante, digamos, que ella Claro. en esa perspectiva hiciera esa lectura, pero que tiene que ver con eso. Sí. María Grande de Entre Ríos aclara. El pastor ese que viaja 80 kilómetros desde San Benito, Paraná, se llama Cristian Petrucci. Hermano, un abrazo. Me emociona solamente leer el mensaje. No dejes de hacerlo, no dejes de hacerlo. ¿Qué premio vas a tener cuando llegues al cielo? Excelente programa. Y alguien pregunta, sin nombre, si está en YouTube o en Netflix. Expliqué esto otra vez para terminar. Almendra, ¿se va a poder ver cuándo? Bueno, la película la estamos transmitiendo por ahora, son proyecciones presenciales, estamos ahora acá en Buenos Aires esta semana, la semana que viene estamos en Neuquén y en Río Negro, y luego vamos a ir a La Rioja y a Mendoza. Estamos llevándola la película priorizando las presentaciones presenciales, pero va a estar virtual dentro de poco. Sigan a las redes, sigan al Culto Documental, sigan elcultodocumental.com, la página web y las redes sociales, porque ahí vamos a avisar cuándo estará virtual. Dale, y cuando esté me avisas, Por Almendra, supuesto, Lucas, sí. y yo lo puedo decir a la audiencia. Por supuesto. Muchas gracias por venir, ¿eh? Muchas Gracias a vos, gracias. Juan Que Pablo. le vaya muy bien. Muchas gracias. Hablé en contra de lo multitudinario, pero bueno, que haya bastante gente en la Sí. reunión, en esas presentaciones. Y es muy interesante las reacciones esas. Contaron 2 o 3 que me pareció sensacional y se van a multiplicar seguramente. Esperemos que sí. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias. Mañana a las 8 de la noche hacemos el programa de música que le gusta tanto a la gente. Tengo algunas historias para contar que me han conmovido, pero no las voy a contar ahora, las voy a contar mañana. Porque el valor de este programa que hacemos no es la calidad vocal de los que me vienen a ayudar a cantar, mucho menos en mi virtuosidad en el piano. Soy un modesto pianista. El valor de este programa es el contenido de las letras que cantamos, que producen emoción en la audiencia. Y son parte de la tradición, de la herencia de la Iglesia Evangélica, que estamos tratando de que no se pierda. Así que lo espero mañana a las 8 de la noche. Por supuesto, también voy a estar mañana en vivo. Lucas, voy a estar en vivo mañana a las 10 de la noche haciendo La Puerta Abierta. Gracias. Que tenga una buena noche y que Dios le bendiga.